Este año el proceso de entrenamiento ha sido diferente, no me he querido centrar tanto en la dificultad y no desgastarme tanto psicológicamente, preparándome un poco para este momento, ¿no? Para poder afrontar este gran reto que nos viene por delante, que es un reto en el cual, siempre lo digo, es como una carrera de fondo, ¿no? Entonces tienes que llegar con todos los niveles a tope para poder aguantar. Preparando un poco todo este proyecto, pues tomé la decisión, cuando regresé de Pakistán, de prepararme exclusivamente y específicamente para Eternal Flame, y esto me conllevó tomar una decisión de no centrarme tanto en la dificultad este año y así acumular muchas vías y entrenar muy específicamente otros aspectos. Los entrenamientos que he estado los meses previos a la expedición han sido muy específicos, te podría decir que he ganado incluso algunos kilos, sobre todo en la zona inferior. He estado entrenando mucho en bicicleta, corriendo mucho, sobre todo en desniveles, bastante heavy, para sobre todo pues, meterle mucha carga pulmonar. He estado entrenando mucho los dedos a nivel pues, de suspensiones, mucho campus. He estado entrenando todo tipo de escaladas, me gusta sentirme como muy ligero y muy ágil. Escalando mucho a vista para poder afrontar todos los problemas que nos van a venir y bueno, también he entrenado mucho en hipoxia, en la cámara de altitud. Estos entrenamientos previos a la expedición han sido muy variados. Mi cuerpo podría decir que se ha transformado para poder afrontar con más garantías de éxito Eternal Flame. Y bueno, yo me lo siento, ¿no? Al final son como 3 o 4 kilos más, bastante más masa muscular en el tren inferior y en el tren superior, pero esto a la misma vez me hace pues, tener mucha más fuerza y más potencia, que al final es un poco la estrategia de este entrenamiento, ¿no? Llegar con un poquito más de base de fuerza para que durante todo ese proceso, durante todas esas semanas que estemos ahí arriba, no pierda tanto nivel, tanto a la fuerza, ¿no? como sentí el año anterior. El tema de la alimentación también ha sido algo en la cual hemos hecho mucho hincapié. He estado trabajando con Luis, un dietista del sur de España, y bueno, hemos hecho una dieta muy basada en el hierro y sobre todo en fortalecer todo lo que serían plaquetas, ¿no? Hemos estado comiendo mucha carne roja, muchas legumbres, para tener todos los niveles a tope, ¿no? También he estado trabajando con Martí, él tiene una clínica de alto rendimiento en Girona que se llama Zenit, y con Martí sobre todo hemos estado haciendo muchos análisis para ver cómo evolucionaba con la dieta, si llegábamos a los parámetros establecidos para poder llegar con todos los índices a tope, ¿no? Porque allí te vas desgastando de una manera bastante rápida, y hemos comprobado que he evolucionado mucho con la dieta que nos hizo Luis, pero además hemos tenido que añadir bastantes suplementos para llegar a tope y para llegar a los indicativos que queríamos. Bueno, pues aquí tenemos todo el material montura. Como veis, esta será la ropa que vamos a llevar a la expedición. Este va a ser una de las prendas más importantes de la expedición. Como veis, es un plumas. Además, este plumas lo bueno que tiene es que tiene una membrana que repele el agua. Incluso podríamos decir que debajo de una tormenta no llegaría a calar la pluma. Vale, como veis, vamos a llevar también un par de chaquetas con membrana para el agua. Este sería una chaqueta con membrana bastante robusta, la cual aguanta una columna de agua bastante grande. Te podrías poner debajo de la ducha y no te enterarías, ¿no? Además, pues bueno, como veis, me podrían ver bien las cámaras con el color que me han asignado. La otra chaqueta de membrana para parar el agua es un poco más ligera, obviamente también para el aire, y este ya sería una prenda para llevar durante la escalada en caso de que pues tuviera inestabilidad o hiciera bastante aire. Tenemos unos híbridos que son realmente muy interesantes. Tienen una parte windstopper y luego por dentro pues tienen este acelpado que permite al cuerpo pues estar caliente, ¿no?
son unas chaquetas realmente ligeras y que las podemos utilizar durante la escalada. Luego tendríamos un windstopper un poco más técnico, este ya sería un poco más pesado. Es un windstopper con una capa interior que nos protege un poquito más, pero básicamente esto sería para el viento y sobre todo también un poco para estar abrigados. Y una de las cosas que más me gusta de montura es que la ropa te permite tener todo el rango de movimiento, que eso es súper importante, y sentirte libre, sentirte suelto, y esto pues lo han logrado a la perfección. Lógicamente llevamos un pantalón que aguante una buena columna de agua o una tormenta de nieve. A nivel de escalar la pared, pues tengo dos pantalones favoritos. Uno, este sería el Vertigo 2, es un pantalón elástico, súper cómodo, con la cintura elástica, con dos bolsillos, que es importante para llevar pues las reseñas, los topos, para el cacao, para los labios, cualquier cosa, ¿no? Entonces, paralelamente llevaré también estos Super Vertigo, y luego tenemos los Inox Pants, que serían muy parecidos a estos de aquí, pero todavía son más ligeros, más elásticos, y todavía aguantarían una columna de agua, un poquito menos que los anteriores, pero nos mantendrían secos.